Mauro. Y muchas gracias, señora presidenta. Una consulta. Ah, yo veía ahí entre los efectos secundarios de esa. A ver, creo que borraron el. Si fuese tan amable, sería práctico. Pero la glutamida, es cardiopatía isquémica, 3,7, 4,7% de efectos secundarios de ese tipo. ¿Nos puede explicar, por favor, qué es una cardiopatía isquémica? Mu- ¿Tienen Muchas gracias. conocimiento del informe de Joe Taylor, Alex Mitchell, Ruth Hall, etcétera, de la Universidad de York, que entra también a hacer un mega, o sea, un meta informe, meta estudio sobre estudios que se habrían hecho sobre los efectos secundarios también, sobre menores, sobre los efectos positivos sobre menores, especialmente considerando que este estudio viene a complementar, no solamente a complementar, sino que a reforzar lo que ya ha establecido el informe CAS y menciona, por ejemplo, 5 estudios en los cuales se hablaría de una pérdida de densidad ósea de las personas que están utilizando estos medicamentos. Y por otro lado, también critica lo siguiente, critica que no hay muchos estudios confiables de mediano y largo plazo de cuáles son los efectos secundarios de estos tratamientos sobre menores de edad. Es decir, casi todos los informes, o sea, casi todos los estudios que se han realizado en periodos de tiempo extremadamente acotados, lo cual es contrario, entre otras cosas, también a las políticas para lo que es la certificación de medicamentos, porque normalmente por la certificación de un medicamento usted necesita pasar por 3 fases de certificación hasta el momento en que efectivamente se recibe una aprobación para su uso. Muchas gracias, señor presidente. Emilia Snyder. Sí, muchas gracias, Presidenta. Saludar por su intermedio a las y los presentes. Una breve, más que una reflexión, puntualizar algo a propósito de lo que se señalaba respecto al informe CAS. Es importante tener en consideración qué es realmente el informe CAS. El informe CAS no aporta nueva evidencia científica, sino más bien es una revisión de evidencia que ya se encontraba disponible a la fecha. Por algo, el nombre en inglés, si es que no me equivoco, es CAS Review. Es una revisión de casos. Y eso es importante puntualizarlo porque muchas veces en esta comisión se habla como si fuera un estudio en sí mismo, cuando no es un estudio propiamente tal. Eso era algo que quería puntualizar primero, Presidenta. Bueno, muchas gracias por todas las preguntas. Eh, bueno, lo primero, el diputado Kaiser preguntó sobre la cardiopatía isquémica. Eh, es cuando al corazón le llega un poco menos de sangre y puede dar sintomatología dolorosa. Eh, Después voy a hacer una cosa más general. Efectos adversos de la segunda pregunta. Eh, Era otra pregunta sobre efectos adversos, los voy a tratar de juntar. Eh, y la última pregunta también también tenía que ver con efectos adversos. Yo creo que es importante que esté claro que cuando nosotros registramos los medicamentos, los estudios clínicos con los que se registra un medicamento siempre tienen reacciones adversas que pueden ser mayores o menores. Muchas veces también, y sobre todo hoy día, está mucho más rápido el proceso de autorización en todo el mundo. Entonces muchas veces se autoriza un medicamento y después en el camino se ven reacciones adversas del mismo medicamento que no se había visto en los ensayos clínicos, que es un poco la pregunta de lo que se ve en el tiempo, cuando uno tiene más tiempo. Cuando hay cosas graves de efecto adverso, nosotros generalmente esto es una vigilancia internacional. El Instituto de Salud Pública es parte de una red internacional. Entonces se van juntando evidencia de los eventos menos frecuentes o que se dan más con un uso más duradero y generalmente en ese caso se toma la decisión de retirarlo del mercado, ¿no? Y nosotros tenemos un ejemplo A ver, de la, ¿cómo se llama? La terfenadina, contra. que producía, pero producía arritmia ventricular, que es que el ventrículo se desordena y eso puede producir un paro y eso produce la muerte. Y entonces a veces son eventos que se ven cuando ya hay mucha población recibiendo el medicamento.
Entonces, la tranquilidad para ustedes es que cuando hay situaciones graves somos los primeros en saber. Estamos siempre conectados con los otros países. Hasta ahora no se ha recibido nada grave de estas drogas, que son varios lo que ella mostró. Los que más se han usado son los hormonales, ¿no es cierto? Y los hormonales se han usado en todo el mundo por muchos años, por lo tanto, si hubiera alguna reacción grave, ya no estaría en el mercado. O sea, reacciones graves en general no vamos a tener. Sí, sí, ahora, lo otro es que, como ya dije al principio, ni un medicamento ha sido autorizado en Chile para el uso en niños con disforia sexual porque no ha sido solicitado. Entonces, todo el uso que hay en Chile es decisión del médico tratante. Y en Chile ya incluso el colegio médico no regula el comportamiento del médico porque una gran cantidad de médicos no se colegia, ya no es obligatorio. Cuando yo me recibí era obligatorio colegiarse para ejercer, hoy día ya no. Entonces, el médico tiene que conversar, como decía yo, con su paciente, informarle de las reacciones adversas, que nosotros nos aseguramos, y estaría el ISP, que todas las reacciones adversas que leyó Patricia están en en el folleto, están en la caja, todas las advertencias. Entonces, el médico tiene que educar a la paciente para que estén en antecedentes y apenas el primer síntoma, por ejemplo, si empieza un dolor de pecho, que este es un medicamento que el que tú decías, el último es más nuevo, que produce un síntoma, entonces para advertirle al médico, bajar la dosis, quitarlo, cambiarlo. Eso es lo que hacen los médicos. Y es súper importante entender que las investigaciones clínicas, el primer lugar donde se comunican es en los congresos internacionales. Entonces ahí uno aprende y se arman grupos y las sociedades científicas muchas veces hacen una recomendación que no es lo que está recomendando el productor y se recomienda. Y eso, por ejemplo, la quetapina que se usaba para la epilepsia, se registró para la epilepsia, ahora se usa para mucho, para niños y para adultos, lo están usando los psiquiatras eso no está registrado para ese uso. Sin embargo, hay consenso y ellos toman acuerdos como sociedades científicas. También el Ozempic que se usaba para diabetes y ahora se está usando para obesidad. Eso tampoco fue registrado para obesidad en Chile. De hecho, tuvimos problemas de abastecimiento porque lo empezaron a usar masivamente. Y lo que es importante es que nosotros no podemos controlar lo que haga el médico con su paciente. Y ellos no lo hacen arbitrariamente, sino que son, por esto que les digo yo, empiezan a ver que todos los obesos, que diabéticos bajaban de peso, entonces empezaron a probarlo y les resultaba, hacía sentido, y entonces empiezan a convencer a sus pares, y nosotros, como les digo, solamente si hay una alarma internacional o nacional, podemos suspender un medicamento, y lo hemos hecho, y está la lista en la página del ISP. Yo creo que esas eran las principales preguntas. Muchas gracias, señora presidenta. En primer lugar, si usted hace un estudio sobre alguien que ha tomado hormonas durante 3 o 4 años, va a ser distinto que si toma un estudio sobre una persona que lo tomó durante 1 mes o 2 meses respecto a la reversibilidad del impacto que tiene en esa persona, dado que la mayoría de los estudios, y eso es lo que dice tanto el estudio Main como dice el estudio de CAS, ¿ya? Son estudios muy acotados en el tiempo. Evidentemente que usted no puede identificar entonces que no sea reversible el efecto, a menos que tenga estudios de más largo plazo. Y los estudios de largo plazo están dando otras señales. Por lo demás, señora presidenta, eh, en los metaestudios, claro, no creo que los ingleses hayan bajado todo este tratamiento solamente por una cuestión subjetiva, ¿de acuerdo? En ese sentido, me parece que el desacreditar el informe CAS en razón de una supuesta subjetividad del mismo no corresponde, entre otras cosas porque existen otros informes, también de la Universidad de York, existe un informe ahora de Finlandia, que respaldan lo encontrado en el informe CAS. Pregunta, ¿quién está recetando en este momento estos medicamentos? Tengo entendido que incluso matronas están recetando estos medicamentos. Y segunda pregunta, ¿cómo puede ser que a un cuerpo perfectamente sano, estamos hablando del punto de vista físico, ¿ya?, se le apliquen entonces medicamentos que tienen un impacto negativo en el mismo para solucionar un problema que es entonces psicológico? ¿Y cómo puede ser que el ISP esté de acuerdo o haya de alguna manera
en este caso Senabast, esté poniendo a disposición estos medicamentos para esos efectos, sabiendo que existen efectos secundarios físicos suficientemente relevantes como para haber sido presentados aquí. Y no estamos hablando de efectos secundarios cualquiera. Y para cerrar, señora presidenta, yo me acuerdo del Contergant. ¿Se acordarán del Contergant? Contergant era un medicamento que se le dio a las mujeres que sentían náuseas para el embarazo en los años 60. 60, 70 y hasta principios de los 80. Durante más de 20 años nacieron niños con deformaciones gracias a ese medicamento. Se hicieron todas las denuncias del caso y la industria farmacéutica sistemáticamente bloqueó porque era un tremendo negocio, porque era un tremendo negociado. Es la misma industria farmacéutica que financia estos congresos, señora presidenta, por su intermedio. Entonces, cuando a mí me dicen, ¿sabes qué más? Vamos aprendiendo sobre el camino, por el camino, y con niños de 10 años, que más, para más remates no tienen facultad de dar consentimiento, yo veo aquí una vaca para sacarle plata al sistema, pero no necesariamente algo que sea algo que yo le daría voluntariamente a mi hijo en estas condiciones, o a mi hija. Y me sorprende que el Estado de Chile esté tan poco interesado en proteger a los menores de edad en este país. Si uno es adulto, uno toma sus decisiones, pero los menores de edad es otro cuento. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado Kaiser.